Entonces, hay sequedad de glándulas lagrimales. No produce lágrimas. Es una persona que llora pero no bota lágrimas. ¿A eso cómo se llama? Algo parecido a la xerostomía, referido a los ojos. Así es, xerostalmia, xerostalmia. ¿Okay? Pero además hay un tercer signo en esas enfermedades o en este síndrome de Sjögren. El paciente o la paciente va a tener dolores articulares, ¿okay? Tipo artritis reumatoide. Entonces esos tres signos van a caracterizar al síndrome de Sjögren, pero no se tiene una causa, un agente causal conocido. Por eso se le sigue denominando como síndrome de Sjögren. ¿Okay? ¿De acuerdo? También está dentro de este grupo de enfermedades inmunológicas. ¿Okay? ¿Okay? ¿En qué tipo lo clasificarían? ¿Cómo? ¿En qué tipo de reacciones? Si hay destrucción del tejido tiroideo, ¿en cuál la ubicaríamos? Claro, en enfermedad inmunológica de tipo 4. ¿Okay? Siempre en la de tipo 4 hay destrucción del tejido. Y en la de tipo 4 hay otra enfermedad muy conocida. ¿Cuál es? Que destruye también el tejido o los tejidos del órgano donde se encuentra. ¿Cuál es esa enfermedad? ¿Ah? La tuberculosis. Así es. La tuberculosis está enmarcada dentro de este tipo de enfermedad inmunológica de tipo 4, ¿no? Pero la enfermedad inmunológica de tipo 4 está prácticamente, ¿no? Orientada a una que destruye el tejido, ¿no? Que es la tuberculosis o algún otro tipo de enfermedad infecciosa, y también lo que es el rechazo a los injertos o trasplantes. También está incluido dentro de esa enfermedad de tipo 4. ¿Sí? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí lo tengo todo. Sí. Así. No quiere que le dé la nota. Por favor, no se hacen la negación. Esa de denegación. Ah. Sí, lo pasa. Bueno, ahí es un Nos vemos, chicos. Chao, doctor. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, otra. Ay, no haces disculpas. ¿Cómo siguen? ¿Sabes qué? Para escuchar el doctor Reyna, por supuesto. Ya. ¿No? Porque si no van a estar demasiado bajos. Doctor, ¿cuál es la sido la mínima? 0, 1. Doctor, ¿cuál ha sido la máxima Ahí con nota? 0,1, sí. ¿Cuál ha sido la máxima nota? Y la mínima. Sí, En verdad, ¿quién es el tuyo creo. Sí. 12 puntos. 12 puntos. ¿Ah? 12 puntos. Bien, entonces vamos a tener diferentes tipos de enfermedades, ¿no? La de tipo 4, que hay destrucción del tejido específicamente, como es la tuberculosis, como es también lo que hemos mencionado, el rechazo a los injertos o a los trasplantes. Eso está enmarcado dentro del tipo 4. Y la de tipo 3, Y una compleja.
inmunocomplejos. ¿Qué más? Eso consiste en que uno mismo forma sus propios anticuerpos, ¿no? Es la generación de autoanticuerpos. Ejemplo, glomerulonefritis, ¿de qué tipo? Ya, postestreptocócica, el lupus, ¿no? Son más conocidas las de ese tipo. ¿Okay? Y que por lo general estas enfermedades inmunológicas afectan más en cuanto al sexo. ¿A qué persona? ¿Ah? Cuando se trata de lupus es a las Así es, mujeres. al sexo femenino y de preferencia a mujeres jóvenes, ¿no? ¿Okay? Y entre ellas está el lupus, característicamente. ¿Okay? El lupus, ¿cuántos signos o alteraciones puede causar en el organismo de la persona que lo padece? Muchas, ¿no es cierto? Hasta donde yo conocía me dijeron que eran 10. Ahora se conoce que son más las alteraciones, ¿no? Pero siempre el diagnóstico inicial, ¿cómo se hace? Clínicamente. El enrojecimiento mariposa. Así es, ¿no? El eritema que está en los pómulos, ¿no? Que es conocido como la clásica alas de mariposa. ¿Sí? Entonces, ese es el primer signo que nos induce a pensar en este tipo de enfermedad. Pero el lupus es sumamente fatal, ¿no? Porque compromete ¿cuántos órganos o sistemas? Aparte de la piel, ¿no es cierto? También da alteraciones cardiovasculares, da alteraciones respiratorias, ¿no? Compromete los riñones, como bien han mencionado, ¿no? También las articulaciones. Después, también, ¿no? Casi toda nuestra anatomía está comprometida. Incluso se menciona que hay signos de alteraciones psiquiátricas en la paciente con lupus, ¿no? Entonces, todo una enfermedad que compromete generalmente el organismo, ¿no? Pero como les había manifestado, es totalmente fatal, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a una alumna, también de los años iniciales de ciencias básicas en una universidad local, ¿no? Justo cuando estaba ya para terminar, ¿no? En el último año de facultad, la interna, ¿no? Y la interna justo en el hospital donde estaba haciendo sus prácticas, porque comenzó a sentirse muy mal. Y el diagnóstico, ok, te agradezco. Y el diagnóstico fue de lupus eritematoso sistémico. Entonces, esta alumna no llegó a terminar la carrera. Justo en el último año de facultad, antes de que ingrese a internado, compromete más sus sistemas orgánicos y fallece, ¿no? Entonces, es sumamente de riesgo esta enfermedad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y en la de tipo 2, ¿qué enfermedad recuerdan? Esta que está señalada acá, ¿no? Que está también mediada por anticuerpos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué enfermedad podríamos tener? ¿La? ¿La miastenia? Así es, la miastenia grave o gravis, ¿no? Como mejor quieran pronunciarlo. También el pénfigo, que es una enfermedad ampollosa, ¿no es cierto? Son difíciles de controlar. ¿Sí? Bien.
Y la miastenia, ¿por qué se le denomina así? Hay debilidad, ¿verdad? Hay debilidad muscular. Porque hay una afectación de los receptores de acetilcolina. Así es. Una severidad de las lesiones. ¿Y cuál es el signo característico? ¿Cómo se llama eso? Algo de particular. Palpebral, sí, pero ¿cómo se llama? Ah, sí. Entonces, ¿verdad? Así es, tosis. Tosis con P, ¿no? Comienza con P. Tosis palpebral, que es la caída de los párpados. Y es algo característico en estos pacientes, ¿no? También afecta a mujeres jóvenes. Ustedes característicamente van a poder deducir de que se trata de esa enfermedad en una paciente joven, mujer, porque siempre va a llegar a su consulta con los ojos cerrados. Y ustedes le dicen, abre los ojos. No va a poder. Por más esfuerzo que haga para abrir los ojos, no puede. ¿No? Entonces a eso se llama tosis palpebral. ¿Sí? Y se da por debilidad muscular, como bien ha dicho su compañera. Y esa enfermedad, esa debilidad muscular es progresiva, ¿no? Comienza con ese signo, pero el resto de su organismo se va a ver totalmente comprometido. ¿Sí? En nuestro medio no hay una forma, aparte del tratamiento neurológico que se le da, pero no hay lo que se acostumbra a hacer en los países desarrollados, que es someter al paciente a la acción de un pulmón de acero, porque la debilidad final es la dificultad respiratoria, pues sus músculos respiratorios no van a funcionar. Entonces, en esos países, ¿no? Al paciente lo introducen dentro de lo que se denomina así el pulmón de acero, para ayudarlo a respirar, pero aún así no llega. Y como no puede estar demasiado tiempo en ese pulmón de acero, definitivamente siempre causa el deceso del paciente, ¿no? Son enfermedades sumamente graves y que comprometen la integridad del paciente, ¿no? No sé si le relaté a ustedes el caso de una bebé de escasos 3,5 meses de edad. Esta bebé llegó transferida al hospital donde yo laboraba, ¿no? Donde he hecho la especialidad, porque en el hospital de origen no había respirador artificial para bebés, ¿no? Entonces la transfirieron porque la niña tenía dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria. Y la niña duró 2 días, ¿no? Pero llegó con un diagnóstico inicial, ¿no? Del hospital de origen, que era una lesión en el párpado inferior de uno de sus ojos por pseudomonas. Ya eso indicaba en cierta forma de que estaba inmunodeprimida, ¿no es cierto? La infección a pseudomonas generalmente se produce cuando hay inmunodepresión. Luego había otro diagnóstico, el hallazgo en un examen de orina de citomegalovirus, también, ¿no? Se asociaba a eso, aparte de la insuficiencia respiratoria. Entonces eso fue motivo de una presentación clínica justo para el Día de la Medicina en el hospital donde laboraba, ¿no? Revisando la historia, solo un interno puso en sus diagnósticos, en sus posibilidades diagnósticas, ¿no? De que la niña tenía tuberculosis. Después lo demás dieron otros diagnósticos. Incluso en la misma presentación clínica ya con los colegas
de la especialidad tanto de pediatría, neonatología, ¿no? y neumología, dieron otro diagnóstico. ¿Eh? Entonces, al llegar a patología, ¿no? Después de su deceso, la mamá aceptó que se le haga la autopsia. Entonces, en ese procedimiento, nosotros logramos ver que los dos pulmones estaban totalmente comprometidos, ¿no? Por eso era la insuficiencia respiratoria, no podía respirar, porque sus pulmones estaban prácticamente, ¿se acuerdan qué color tienen los pulmones? Sobre todo en un bebé, una bebé, deberían ser rosados, ¿no es cierto? Los pulmones de esta bebé eran totalmente blanquecinos y se veían unos puntos pequeños en diferentes zonas. El hígado, igual, tenía esos puntos pequeños distribuidos en toda la extensión del hígado. Los riñones, de igual forma. Intestinos también. Hasta el pericardio también tenía ese compromiso. Entonces era un compromiso totalmente generalizado de esta enfermedad en esa niña, ¿no? Entonces le hicimos el estudio microscópico, incluyendo lo que es, incluyendo lo que es la coloración especial ¿para qué? Si tenía ambos pulmones, todo el organismo comprometido. Y ahí le dimos la razón al interno. Era una tuberculosis en su estadio final, ¿no? Ustedes van a estudiar en patología 2 que la tuberculosis va a tener diferentes estadios, y el estadio final precisamente es el que se conoce con el nombre de tuberculosis miliar. Miliar, ¿no? A veces uno lo relaciona por el hecho de encontrar esos puntitos de miles de pequeños granulomas en ambos pulmones. Pero no, ustedes van a leer en sus textos de que la tuberculosis miliar se le denomina así porque la diseminación de esa tuberculosis se parece mucho a lo que mencionan como los granos de mijo. ¿Y qué serán los granos de mijo? Es literatura que viene de otro país, ¿no? Y así se publica, ¿no? La diseminación de la tuberculosis parecida a los granos de mijo. Entonces, tratando de buscar algo que se parezca a esos granos de mijo, ¿no? En realidad se parecen a lo que comen las aves. El alpiste, bien chiquitos, ¿no? Eran granulomas bien pequeños, ¿no? Granulomas caseosos, con necrosis caseosa para ser más precisos, que estaban diseminados en todo su organismo, ¿no? Entonces, esa era una tuberculosis miliar, que es la tuberculosis en su estadio final, ¿no? Cuando un paciente llega a ese estadio, no hay nada que lo salve. Es una diseminación generalizada. Y además, la tuberculosis sigue siendo un flagelo en nuestro medio, ¿no? Como muchos dicen, es la enfermedad de los pobres, sí, con mucha razón, ¿no? Y la mamá de esta niña vivía en un asentamiento humano del Agustino, y aparte de la niña tenía otros 2 niños mayores, también menores de edad, ¿no? Y para colmo de su mal bueno, no quería decir mal vivir, sino que para colmo de sus males, ¿no? Era madre soltera, ¿no? Entonces ella sola era la que veía a sus hijos, Entonces
era lógico pensar de que la tuberculosis podría afectar directamente, ¿no? a esta niña. ¿Y por qué? A esa edad de 3,5 meses, ¿cómo contrae la enfermedad la bebé? ¿Cómo creen que contrae la enfermedad esa niña? ¿Cuántos meses tenía la bebé? 3,5 meses de nacida. ¿Por qué creen? ¿Ah? Una idea, a ver. Porque su familia también estaba contagiada. ¿Quién? Porque su familia también estaba contagiada y deben haber estornudado o algo cerca de la bebé. Bueno, después que dimos el diagnóstico en esa reunión, las asistentas sociales del hospital de origen, del hospital de Bravo Chico, se preocuparon en visitar nuevamente a la mamá y a sus 2 hijos pequeños, de llevarlos al hospital. Y los 3 tenían tuberculosis. Entonces, ¿cómo contrae la bebé? ¿Ah? Sí, pero ¿cómo? En 3,5 meses la enfermedad no evoluciona tanto. Ajá. Desde antes de nacer, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el bacilo de Koch es uno de los microorganismos que atraviesa la barrera placentaria. Entonces, a través de ese medio de contagio es que la niña tiene esta enfermedad, desarrolla la enfermedad en forma bastante rápida, ¿no? Que acabó con ella específicamente. Entonces, si hubiese habido un premio, el premio se lo hubiesen dado al interno que puso, el único que pensó en una tuberculosis. Nadie más, ni los médicos que tenían años de servicio en el hospital pensaron en esta enfermedad, ¿no? Se fueron por otras causas mucho más sofisticadas, por decirlo, ¿no? Y en algunos de ellos causas raras también de enfermedad. Entonces, siempre pensemos en lo más frecuente que hay en nuestro medio, porque es lo que más van a encontrar. Y la tuberculosis sigue siendo un gran problema de salud en nuestro medio. Entonces, eso prácticamente está enmarcado dentro de lo que es las reacciones inmunológicas de tipo 4, ¿no? Enfermedades que hacen una reacción tipo antígeno-anticuerpo y que destruyen el tejido, en este caso por la necrosis gaseosa, ¿no? ¿Sí? Y hablando de tuberculosis, ustedes van a conocer en patología 2 y en la misma clínica que ustedes hagan ya el próximo año, ¿no? Van a comenzar con semiología, ver signos y síntomas, ¿okay? Van a comenzar a examinar al paciente, ¿no es cierto? Hacer la palpación, ¿okay? La auscultación, ¿qué más? Percusión, ¿no? Entonces, eso van a tener que manejarlo bien durante el primer año, ¿no? O el primer ciclo que hagan semiología. Porque después los demás cursos, y cada vez que estén en la práctica clínica, eso es el pan del día. Siempre van a tener que aplicar eso, ¿no? Y van a tener que andar con su estetoscopio, como muchos colegas lo andan con el estetoscopio alrededor del cuello, ¿no? Entonces, otros en el bolsillo, ¿okay? ¿No? Entonces, ¿por qué razón? Porque eso tienen que hacerlo. Y cuando hagan especialidad en neurología, aparte del estetoscopio, van a tener que andar con su martillito, ¿no? Su martillo de percusión, ¿okay? Para poder ver los reflejos, ¿okay? Y la sensibilidad
¿eh? Entonces, desde ahora ya tienen que ir viendo y estudiando bien, ¿no? Sobre todo la semiología, que es lo que nos va a orientar mucho en qué diagnóstico podemos deducir. ¿Eh? Ustedes van a encontrar que la tuberculosis, si bien es cierto, uno se contagia por el medio ambiente, ¿no es cierto? Y sobre todo por que inhala, ¿no?, las partículas que son expulsadas por el paciente que tose, que se llama, ¿qué nombre reciben las partículas? ¿Ah? Las gotitas de Flügel, con doble G, gotitas de Flügel, PF, comienza así, Flügel, ¿no? En homenaje a quien describió esa forma de contagio, Flügel, ¿no? Así se le denomina, gotita de Flügel, que es lo que uno inhala prácticamente. ¿Sí? Y van a encontrar que la tuberculosis comienza como cualquier otra infección, ¿no? Cuando uno está infectado, ¿qué es lo primero que va a sentir cuando hay una infección en nuestro organismo? Fiebre, de hecho, comienza con fiebre. Entonces muchos no le hacen caso porque la temporada de invierno, un resfrío, una gripe, lo dejan ahí, toman sus antigripales, le puede pasar por el momento, pero la enfermedad sigue avanzando, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿En qué pulmón se localiza la infección primaria de la tuberculosis? Derecho, izquierdo. ¿Ah? Por lo general siempre afecta el pulmón derecho. ¿Y por qué razón? ¿Ah? ¿Por? Claro, anatómicamente. De hecho, en el ápice, pero ¿por qué? El bronquio pasa más directo. El bronquio, que es una de las ramas de la tráquea, va más directo hacia el pulmón derecho. Entonces, básicamente, ¿no?, la infección va a ir a abarcar el ápice del pulmón derecho. ¿No? Entonces ahí va a desarrollarse lo que son los granulomas que han visto en las láminas de tuberculosis. ¿Qué pasa después de que se forma el granuloma? Hay necrosis caseosa central. ¿Cuál será otra fase? ¿Qué va a pasar con esa necrosis caseosa? No, hay toda una reacción inflamatoria. Es la misma reacción granulomatosa, ¿no es cierto? ¿Qué hace por lo general el paciente tuberculoso? Tose, ¿no es cierto? Y tose a cada momento, ¿no? Algo más frecuente de lo que hacemos cuando estamos resfriados o tenemos una neumonía o bronconeumonía, ¿no? Entonces el paciente tuberculoso va a estar tosiendo a cada momento. Y no solamente va a toser, va a expectorar, ¿no? ¿Y qué va a eliminar en esa expectoración aparte del esputo? Va a botar parte de la necrosis. Como la necrosis va a estar muy cerca a las zonas donde van a estar los bronquiolos, ¿no?, ese tejido que está muerto, esa necrosis, se va a expulsar con el esputo. Y si se expulsa, ¿qué va a quedar en el pulmón?
Como un... ¿Qué quedará? Queda un hueco, ¿no es cierto? Entonces esa es otra fase de la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Si queda un hueco, más que una úlcera, ¿no? Si queda un hueco, una cavidad, entonces es la tuberculosis cavitaria. ¿Okay? Con el tratamiento a veces esa tuberculosis cavitaria puede quedar ahí, y lo que va a hacer el organismo es fibrosar el borde de la cavidad. Pero esa zona del pulmón, que por lo general es el ápice del pulmón derecho, va a quedar sin función, dependiendo mucho del área que abarque esa cavidad, ¿no? Entonces, esa zona no va a tener función y más bien va a restringir lo que es la función respiratoria de la persona. Entonces, cuando hay muchas veces esa cavidad se puede comprometer con otra infección, que son infecciones secundarias a la tuberculosis. Cuando ustedes tienen un ambiente, por ejemplo en su casa, un ambiente que lo mantiene encerrado durante buen tiempo, ¿qué se desarrolla si lo abren después de un buen tiempo? ¿Ah? ¿Qué se desarrolla en el interior de ese ambiente? Moho, ¿no es cierto? ¿Y el moho qué es? Hongos. ¿Okay? Algo parecido sucede con esa área de la cavidad tuberculosa en el pulmón. Como es un área que no va a tener función, no hay oxigenación, ¿qué va a crecer? También va a crecer hongo, ¿no? Como no hay oxigenación, ahí se desarrolla, si es que se infecta por un hongo, ahí desarrolla bien el hongo. Y por lo general siempre es un hongo que es el Aspergillus, el Aspergillus fumigatus, ¿no? De ahí viene el nombre de la enfermedad, la aspergilosis. ¿Okay? La aspergilosis crece así en la cavidad tuberculosa, que tiene una apariencia bastante notoria, ¿no? Y que clínicamente cuando se extirpa, ¿no?, quirúrgicamente esa parte del pulmón, ¿no?, se le conoce como la clásica bola fecal. Parecen heces, ¿no?, el desarrollo de ese hongo, ¿eh?, con un color verdoso incluso, ¿eh? ¿No? Entonces esa es otra fase, la tuberculosis cavitaria. Si no se controla con el tratamiento, ¿no?, prácticamente va a evolucionar hacia lo que es la tuberculosis miliar que hemos dicho, ¿no?, que es fatal, es el estadio final, ya compromete prácticamente ambos pulmones, ¿eh? Entonces ustedes van a estudiar muy bien esa enfermedad, una en patología 2 y otra cuando hagan la parte clínica específicamente, ¿eh? ¿Sí? Entonces, y tienen que cuidarse también, siempre, ¿okay? Cuando encuentren un paciente así que ha tenido tuberculosis, evitar siempre el trato directo, ¿no? Hoy en día que en los hospitales todavía debemos ir con mascarilla, usen las mascarillas, ¿no? Que ahí es donde más se puede contagiar uno de estas enfermedades infecciosas, ¿eh? ¿Bien? ¿Alguna pregunta por parte de ustedes? La única lámina que hemos tenido de este capítulo es lo que han visto de la tiroiditis Hashimoto, ¿no? Hubiese sido ideal que vean también el compromiso renal del lupus, que con mucha frecuencia se presenta, pero no tenemos lámina, ¿eh? ¿Ah?
En internet sí pueden encontrar. Pero, ¿qué va a ocasionar el lupus en un paciente cuando afecta a los riñones? ¿Qué va a originar? ¿O qué afecta? ¿Qué parte del riñón va a afectar? ¿Ah? Así es, los glomérulos, en plural. Compromete varios glomérulos. ¿Sí? Y puede comprometer a un solo riñón o a ambos riñones. ¿Sí? Si compromete a ambos riñones, definitivamente es de mayor gravedad, ¿no? Si están afectos los glomérulos y es una inflamación de los glomérulos, ¿cómo se llamará la entidad? Glomerulonefritis. Así es, ¿no? ¿Y si es producido por el lupus? Glomerulonefritis lúpica. ¿Y lupus de dónde deriva el nombre? Lobo. ¿Ah? Lobo. Lobo ¿Qué es. significará el lupus? Lobo. ¿Mm? Lobito. ¿Tarea? Lobo. ¿Ah? Claro, tienen que saber de dónde se origina el nombre del lupus. Lobo. ¿Y qué idea tienen de la glomerulonefritis? Así, en términos generales. Definitivamente cuando se afectan los glomérulos, por lo general siempre lleva a una insuficiencia renal. ¿No es cierto? ¿Qué función tiene el glomérulo? De filtración. ¿Ah? De filtración. Filtración. Así es, el glomérulo va a tener la función de producir la orina, ¿no? Eliminando todas las sustancias tóxicas que hay en nuestro organismo. Y si falla el glomérulo, ¿qué va a pasar? Esas sustancias tóxicas van a incrementar, ¿no es cierto? No lo vamos a poder eliminar. Entonces eso va a dar origen a lo que se conoce como insuficiencia renal. Y ese paciente va a tener que ser candidato fijo a que le hagan las clásicas diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, hay que cuidar bien sus riñones. ¿Sí? Y hay un gran número de alteraciones en el glomérulo, ¿no? El lupus da un determinado tipo de esa afección glomerular que se conoce con el nombre de glomerulonefritis lúpica, que en realidad viene a ser una glomerulonefritis membranoproliferativa. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la estructura del glomérulo o no? ¿Ah? ¿Cómo es el glomérulo? Ya sabemos que es redondo, sí. ¿Pero qué partes tiene? La cápsula de Bowman, el vaso de ¿Ah? cápsula de Bowman. Tiene A ver, ¿podrías esquematizar el glomérulo? Lo dibujan ahí. ¿Ah? Ya, pero esa es la microscopía electrónica. Primero histología, a ver. ¿Ah? Ahora va bien. Ya, bueno, ya, vas a comenzar por riñón. Yo te dije el glomérulo. Ya. Ya que has comenzado por riñón, ¿dónde están los glomérulos? ¿En qué capa del riñón? En la corteza
corteza no. ¿No? ¿Dónde entonces? Porque la de abajo era respirando. Y esa ahí tenía el túbulo. En la corteza no, ¿no? Sí, creo que sí. ¿En la corteza no? No sé, A ver. venía así, así. Por ahí estaba un podocito. ¿Pasaron qué? En la corteza estaba A ver, alguien que interprete el glomérulo histológicamente. ¿Sí? Una cápsula de bomba. Ah, Eso parece que está mal. Sí, parece más un riñón que un ¿Cómo será el glomérulo? Redondo con capilares adentro. Sí, ¿No se anima? ¿Nadie? Estaba comenzando bien con su esquema. ¿Se acuerdan que el glomérulo tiene una forma redondeada? ¿No es cierto? Que aunque no se observa completo a la microscopía óptica, porque lo vemos en un solo plano, nosotros vamos a tener que en esta zona hay un polo vascular, ¿no? Donde ingresa la arteriola aferente y va a salir la arteriola eferente, ¿no es cierto? Entonces, este es el polo vascular. Luego acá vamos a tener lo que es el polo urinario. ¿Sí? Esta arteriola que ingresa, ¿no? Va a formar. ¿Qué va a formar? Los capilares, ¿no? así es, muy bien. Y ya les iba a preguntar qué sigue después de arteriola. Capilares, ¿no es cierto? Estos capilares, por lógica, tienen su endotelio, ¿no? Y tienen su luz. ¿Sí? Bien. Y en el interior a veces reconoce que son capilares porque tiene hematíes dentro de ellos. ¿Sí? Entonces, se forman varios capilares porque esta arteria se enrolla sobre su propio eje, ¿no? Y sale por el mismo polo transformada en una arteriola eferente. ¿Sí? Pero esto que envuelve todo el glomérulo es la cápsula de Bowman, ¿se acuerdan? Esa cápsula de Bowman tiene un espacio que es el espacio de Bowman. ¿Por qué es importante el espacio de Bowman? Por ahí se filtra la orina. Claro, no. La sangre llega a través de estos capilares, ¿no es cierto? En estos capilares, ¿no? Aunque no se vea en la microscopía óptica, hay una membrana basal. Pero también, aparte de los capilares, ustedes van a tener una célula que está sobre estos capilares. Los muy bien, los porocitos. ¿Sí? Entonces esos porocitos se les llama así porque su citoplasma emite una especie de pies o pseudópodos que van a estar alrededor del capilar. Y entre esos pies, ¿no? Prácticamente se filtra la orina. ¿Okay? Y la orina sale, ¿no? Hacia este espacio de Bowman. ¿Okay? Y va a ser prácticamente, sale del glomérulo hacia lo que es, ¿qué otra parte del riñón?
El tubo contorneado proximal. ¿Ok? Pero la microscopía óptica nos parece así bastante sencillo, ¿no? La orina se filtra a través de los capilares, ¿no? Por una membrana basal y llega hacia el espacio de bomba. De ahí se elimina a través de lo que es el tubo contorneado proximal. Pero para que pueda realizarse ese proceso, se necesita de que, ¿no? Si nosotros tenemos prácticamente un capilar, ¿sí? ¿Qué tipo de capilar tiene el glomérulo? Fenestrado. ¿Por qué fenestrado? La otra pregunta. ¿Se acuerdan? La membrana basal tiene Es discontinuo. La membrana basal es discontinua, así como el endotelio. ¿La membrana basal va a ser continua No, es continuo. o no? Es continuo. No. Sí es continua. Ah, ¿saben el ¿O no? endotelio? El endotelio es el que va a ser discontinuo, Ah, ¿no? Recuerden que el capilar va a tener un endotelio, ¿sí? Y ese endotelio deja unos espacios, ¿sí? El endotelio deja unos espacios. ¿De acuerdo? Salud. Entonces la sangre que va con los elementos que ya no van a ser útiles y con el agua van a pasar hacia el espacio de bomba. Pero aquí tiene una intervención bastante notoria lo que es los podocitos. ¿Ok? Con estos podocitos, como sabemos, tienen sus pies, tienen su núcleo, ¿ok? Pero a la vez la membrana basal de esta arteriola es continua, ¿ok? Va a estar continua siempre. Lo único que no va a tener continuidad son las células endoteliales, ¿no es cierto? Entonces, a través de ello va a pasar la depuración de la sangre, o lo que es el ultrafiltrado de la sangre para formar la orina. Entonces, ¿qué va a pasar en un paciente que tiene compromiso glomerular? Esta lámina basal, por lo general, se puede engrosar. ¿Okay? Se engruesa. ¿Okay? Y como es continua, el engrosamiento va a llegar en toda la extensión. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a haber? No va a haber una filtración. Existe filtración, pero va a dejar pasar sustancias que son útiles para nuestro organismo. ¿Ah? Puede pasar hematíes, sí. Puede pasar proteína, puede pasar glucosa, ¿no? Todas las sustancias que pueden ser útiles a nuestro organismo van a pasar. Por eso es que va a haber una insuficiencia renal. ¿Okay? Se va a engrosar la membrana basal y vamos a tener nosotros lo que se conoce con el nombre de glomerulonefritis membranosa, que es lo que caracteriza en cierta forma a lo que es el lupus. ¿Okay? Además, en el lupus, observen ustedes, esta es la imagen, ¿no?, de un glomérulo, pero a la microscopía óptica muchas veces, ¿qué tipo de epitelio tiene la membrana de bomba o la cápsula de bomba? Tiene un epitelio plano simple, pero aquí en esta zona tiene los podocitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta membrana o este epitelio va a crecer. Va a tener mayor número de capas. ¿Sí? Tal es así de que muchas veces anula parte de lo que es
esta estructura de los capilares, ¿no? Y vamos a tener un epitelio engrosado, ¿no? Que es de la cápsula de Bowman, ¿ok? Que va a crecer así, en esta forma. Crece casi en toda la periferia y es lo que se conoce como la clásica media luna, ¿no? La clásica media luna, que también contribuye a las afecciones glomerulares en este riñón. ¿Sí? Entonces, ese es el compromiso, sí. Profesor, me confundí un poco porque, o sea, me supongo que el endotelio que se engresa es por la deposición del complejo antígeno-anticuerpo que se van formando, Claro. por ejemplo en el lupus. Pero ahí no obstruiría la salida de los... Subiría la... se obstruiría la salida de la filtración hacia la orina. Sí, ¿Pero por qué pasa más? no es que pase más, hay insuficiencia renal. O sea, se queda, Claro. pero también pasa. Ajá. Pasa, pero por los glomérulos que no están afectados. Ah, ok. ¿No? Acuérdate que no es el único glomérulo, hay otros glomérulos que todavía no van a estar comprometidos. ¿Y por qué por ejemplo, en la nefropatía membranosa uno de los síntomas es la proteinuria en la orina? Porque normalmente no deben pasar proteínas a través de lo que es la filtración glomerular. Ujú. Y si pasan, en el tubo contorneado proximal se reabsorbe. Igual va a pasar con la glucosa y las proteínas, ¿no? Si llegan a pasar, se va a reabsorber en ese tubo. Y esa es una de las funciones que tiene el tubo contorneado proximal. Reabsorber las sustancias que todavía son útiles, aparte de reabsorber agua para evitar la descompensación hídrica de nuestro organismo, ¿no? Entonces, todavía va a seguir funcionando en algunos glomérulos. El problema es cuando se afecta a la mayoría de glomérulos. Ahí sí ya es más serio la alteración. ¿Ok? Entonces, por eso es que llega a insuficiencia renal, porque ya el riñón progresivamente va a ir dejando de funcionar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Gracias. Es algo parecido a lo que sucede con el diabético. También el diabético compromete su enfermedad con daño glomerular. Y va a desarrollar lo que es la glomerulonefritis diabética, que tiene otro nombre, enfermedad de un poco difícil el nombre, comienza con K. ¿No? Pero por lo general se le conoce a ese compromiso de la diabetes en relación al riñón, sobre todo con el glomérulo, como una glomerulonefritis diabética. ¿Ok? O algunos le llaman más glomeruloesclerosis, porque el glomérulo se va a esclerosar. Glomerulosclerosis diabética, que tiene una imagen característica, que en lugar de formar medialunas como se forma en el lupus, se forma como si fuese una margarita, ¿no? La clásica margarita en lo que es la imagen del glomérulo en el compromiso de la diabetes, compromiso renal. La enfermedad de glomerulonefritis diabética se llama enfermedad de King-Melstein-Wilson, con K, con doble M, King-Melstein, M-E-L-S-T-I-N, Wilson, ¿no? Ese nombre recibe el compromiso de glomerulonefritis diabética. Son enfermedades graduales, conforme se va comprometiendo la mayor cantidad de glomérulos, va acentuando más la lesión. Entonces, todas las alteraciones que se refieran a daño glomerular se les denomina así, glomerulonefritis diabética. Y todos son progresivas. La única que
un proceso a veces favorable, ¿no? Es la glomerulonefritis post-estreptocócica. Con el tratamiento, ¿no? Que es contra los estreptococos, sobre todo el beta hemolítico, puede volver a la normalidad, ¿no? Es la de mejor pronóstico. En cambio, las otras glomerulonefritis sí son de peor compromiso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos en hora todavía? Sí, ya. Estoy revisando la fórmula. La evaluación diagnóstica tiene teóricamente un 0%.